Hola a todos, en este video vamos a mirar cómo puede determinarse el paso limitante de una reacción catalítica. Esto es algo que debe realizarse si se pretende obtener una ley de velocidad que explique este tipo de reacciones. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Nuestro ejemplo consiste en la producción de benceno y propileno a partir de cumeno. Para este caso se realizaron ensayos de laboratorio en los que se midieron cuáles eran los efectos de la variación de la presión parcial inicial de cumeno, como se muestra aquí en la figura 1, esta es la presión parcial inicial de cumeno, sobre la velocidad inicial de reacción para el cumeno. Este es el comportamiento que se encontró y se desea determinar qué ley de velocidad puede explicar estos resultados experimentales. Para dar respuesta a este ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es proponer un mecanismo de reacción. En este caso, el ejemplo ya nos está dando un mecanismo, que es el siguiente. Nos propone que el cumeno realiza una adsorción molecular sobre la superficie del catalizador y que posterior a esta adsorción molecular ocurre una reacción en un único sitio, es decir, la molécula de cumeno que se ha unido a uno de los sitios de reacción se rompe para formar benceno que queda unido a la superficie del catalizador y propileno que se libera en forma gaseosa. Una vez que ocurre esta reacción sobre la superficie, pues se propone un desprendimiento o una desorción de ese benceno de la superficie del catalizador. Aquí se muestran los tres pasos de reacción. En este caso esos pasos se han propuesto reversibles, como ustedes lo pueden observar, pero también podríamos proponerlos de otra forma. En este caso vamos a trabajar con la propuesta del ejemplo. A continuación, debemos establecer cuáles son las leyes de velocidad para cada uno de estos pasos de reacción. Te invito para que pauses el video e intentes hacerlo por ti mismo. Muy bien, una vez obtenidas las leyes de velocidad, pues vamos a encontrar que la velocidad de reacción para la adsorción del cumeno está dada por esta ecuación. En este caso se presenta en términos de la presión parcial de cumeno, puesto que la especie está en forma gaseosa y se va a absorber sobre la superficie. La concentración de sitios vacíos está en términos de esta concentración y como la reacción es reversible aparece este último término que nos habla de la concentración del cumeno que está adherido sobre la superficie. Esta es la constante de equilibrio de absorción del cumeno. Para la siguiente reacción encontramos entonces que la ley de velocidad está dada por esta ecuación. En este caso sería, esta es la constante de reacción, esta sería la concentración del cumeno sobre la superficie, la presión parcial del propileno, puesto que queda como una especie libre, no está absorbida sobre la superficie, mientras que el benceno sí lo está. Esta es la constante de equilibrio de la reacción sobre la superficie. Para el caso de la reacción de desorción, se hizo una pequeña modificación en la ecuación utilizando la constante de adsorción del benceno. Recuerden que si ustedes utilizaron la constante de desorción para el benceno, debe aparecer en el denominador de esta ecuación. Muy bien, una vez que determinamos estas leyes de velocidad, pues debemos proponer cuál de estas reacciones es el paso limitante de la reacción. Para hacer esto debemos realizar un proceso de ensayo y error. En este caso podemos proponer inicialmente que el paso limitante es la adsorción. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la velocidad de reacción para el cumeno que se observó experimentalmente es igual a la velocidad de adsorción de ese cumeno, es decir, que esa adsorción de este componente es el paso más lento de los tres pasos que presentamos inicialmente, o sea que va a dirigir la velocidad observada. Si proponemos que este es el paso limitante, entonces las otras dos reacciones, es decir, la reacción sobre la superficie y la reacción de desorción del benceno, serán muy rápidas y podrán llegar al equilibrio fácilmente mucho antes de que se realice o en una velocidad menor a la que se realiza la adsorción del cumeno. Por lo tanto, podríamos proponer que esas velocidades de reacción en algún momento van a llegar al equilibrio y por lo tanto van a ser aproximadamente igual a cero. De igual forma, si suponemos que la reacción en la superficie es quien limita la reacción, entonces pues la velocidad de reacción observada será igual a la velocidad de reacción sobre la superficie y las otras dos reacciones serán muy rápidas y podrán llegar al equilibrio fácilmente.
Sucederá algo similar si proponemos que la desorción es la reacción que limita la ruptura del cumeno para formar benceno y propileno. Adicional a estas reacciones, debemos realizar un balance de sitios, que es el que se presenta en esta ecuación. En este caso decimos que la concentración de sitios totales es igual a la concentración de sitios vacíos más la concentración de sitios ocupados por el cumeno más la concentración de sitios ocupados por el benceno. Aquí en este ejemplo solo tenemos dos especies que se absorben sobre la superficie. En el caso de que tuviésemos más especies absorbidas, como por ejemplo inertes, esas concentraciones de especies absorbidas también se sumarían aquí en esta ecuación. Muy bien, vamos a realizar entonces, o a comprobar mejor, si alguna de estas reacciones es el paso limitante. Te invito para que pauses nuevamente el video y trates de seguir el procedimiento con cada una de las reacciones propuestas para ver si encuentras cuál es el paso limitante de la reacción. Muy bien, vamos a mirar cuál es el resultado de cada uno de los ensayos. En primer lugar, si suponemos que el paso limitante es la absorción del cumeno, pues vamos a encontrar, realizando un balance de sitios, haciendo todas las operaciones matemáticas pertinentes, que la concentración de sitios vacíos podemos expresarla de esta forma. Si observamos cómo es el denominador de esta concentración de sitios vacíos, vamos a encontrar que tiene ciertas particularidades que se van a repetir en los sistemas en los cuales la absorción de uno de los reactivos es quien limita la velocidad de reacción. En este caso observamos en ese denominador que existe un 1 más las otras especies que se absorben sobre la superficie se presentan acá y encontramos multiplicación de las presiones de algunas especies que están sobre la superficie del catalizador multiplicadas por constantes de equilibrio y aparecen divisiones por otras constantes de equilibrio, ¿sí? Este término de este denominador es algo muy característico de este tipo de reacciones. En este caso, la ley de velocidad a la que llegamos es esta que aparece en el recuadro azul. Aquí la velocidad de reacción observada para el cumeno sería entonces igual a la de absorción y esta a su vez en términos de las variables que pueden medirse como la concentración total de sitios y las presiones parciales de los componentes nos queda de esta forma. Si vemos, el denominador de esta ecuación corresponde al mismo denominador de la concentración de sitios vacíos y pues presenta las mismas características. En el numerador normalmente aparecen las especies que participan activamente de la reacción, en este caso el cumeno, y como la reacción es reversible aparece este segundo término. Si la reacción no es reversible, este término desaparece. En este caso el ejercicio nos presentaba una información donde decía que las velocidades determinadas eran velocidades iniciales de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que no se ha obtenido mucha cantidad de producto, es decir, que la presión parcial del propileno y la presión parcial del benceno podrían ser aproximadamente igual a 0. Si tenemos en cuenta esta suposición, encontramos finalmente que la velocidad inicial observada para el cumeno es igual a una constante, que en este caso es la constante de absorción por la concentración total de sitios activos, lo podemos denominar como K, por la presión parcial del cumeno. Si quisiéramos hacer una gráfica entonces de velocidad de reacción inicial del cumeno versus la presión parcial para ese cumeno, entonces encontraríamos algo como lo siguiente. Si observan, se presenta como una línea recta cuya pendiente es la K. En este caso, este gráfico no coincide, no corresponde con el comportamiento observado experimentalmente. Quiere decir entonces que la absorción de cumeno no es el paso limitante de la reacción. Debemos entonces continuar con el siguiente ensayo. El siguiente ensayo es proponer que el paso limitante de la reacción es la reacción sobre la superficie del catalizador. Cuando se hacen las operaciones matemáticas correspondientes, se llega a un balance de sitios que da origen a que la concentración de sitios vacíos es igual a esto.
En este caso, si observamos el denominador, vemos que para reacciones en las cuales limita la reacción sobre la superficie, el denominador está compuesto por un 1 más la multiplicación de las constantes de equilibrio por la respectiva presión parcial de ese componente. En este caso, esta es la constante de adsorción para el benceno multiplicada por la presión parcial del benceno más la constante de equilibrio para la adsorción de cumeno multiplicada por la presión parcial del cumeno. Aparecen solo las especies que se adsorben sobre la superficie del catalizador. Miren que en este caso no aparecen multiplicaciones de presiones ni tampoco aparecen divisiones de esas constantes de equilibrio. Finalmente, haciendo todas las operaciones y dejando la velocidad de reacción en términos de presiones parciales y de las constantes de equilibrio, encontramos que la ley de velocidad observada para esta suposición de que la reacción en la superficie es la limitante es esta. Tenemos una constante que está compuesta por la constante de reacción sobre la superficie, la concentración total de sitios y la constante de equilibrio para la reacción sobre la superficie. En el numerador aparecen dos términos nuevamente porque estamos proponiendo que la reacción es reversible. Si la reacción no es reversible, este término de la derecha desaparece. Y el denominador, de nuevo, corresponde al denominador de la concentración de sitios vacíos. Aquí nuevamente aplicamos entonces la propuesta del ejercicio. Como se realizaron mediciones de velocidades iniciales de reacción, en este caso entonces la presión parcial del propileno y la presión parcial del benceno serán muy pequeñas, podrán considerarse aproximadamente igual a 0, y esta ley de velocidad se simplifica de esta forma. Aquí obtenemos entonces una ley de velocidad un poco más simplificada, pero aún así es un poco difícil ver de inmediato cómo podría verse gráficamente. Así que vamos a proponer dos casos limitantes. El primero de ello es qué sucede si yo alimento bajas presiones parciales de cumeno. En este caso, si la presión parcial del cumeno es muy pequeña, quiere decir que este término de la derecha del denominador podrá ser mucho más pequeño que 1. En este caso, 1 más este término quedaría aproximadamente igual a 1, y por lo tanto la velocidad de reacción observada para el cumeno sería aproximadamente igual a una constante por la presión parcial inicial del cumeno. ¿Qué pasa a altas presiones? A altas presiones entonces este término va a ser mucho mayor que 1 y por lo tanto la velocidad de reacción inicial para el cumeno será aproximadamente igual a una constante que corresponde a esta acá, que era esta que veíamos acá inicialmente, sobre la constante de equilibrio para la reacción sobre la superficie. Estos son dos casos extremos y nos permite ver entonces que la curva tendrá inicialmente un comportamiento de línea recta que estará variando con respecto a la presión del cumeno, y la pendiente estará dada por la K, y que va a llegar a una asíntota en la cual la velocidad de reacción se va a volver aproximadamente una constante. Esto podríamos simbolizarlo gráficamente de esta forma. Inicialmente un comportamiento de línea recta con una pendiente positiva y posteriormente se acerca hacia una asíntota que es esta constante. Si observamos, este comportamiento es bastante similar al que se presenta en el ejercicio, así que es probable que la reacción en la superficie sea quien esté limitando la velocidad de reacción. Aquí, como dato curioso, pues se presenta que para la mayoría de reacciones catalíticas que son de catálisis heterogénea, se presenta una limitación por la reacción en la superficie, es decir, es el paso que normalmente limita este tipo de reacciones, aunque también se presentan casos en los cuales está limitada la velocidad por la absorción o por la desorción de alguna de las especies. Vamos a hacer de todas formas el siguiente caso. En el caso que el paso limitante propuesto sea la desorción del benceno, encontramos en el balance de sitios la siguiente forma. Aquí se ve que la concentración de sitios vacíos es igual a la concentración de sitios totales sobre este denominador. En este caso en particular, el denominador no coincide con el denominador que se encuentra en la ley de velocidad final, pero tiene una forma característica también, y es que se observa esta división de las presiones parciales de algunas de las especies que se absorben sobre la superficie del catalizador.
La ley de velocidad entonces, después de hacer todas las operaciones, nos queda de esta manera. Si observamos, en el numerador nuevamente aparecen las especies que participan en la reacción y en la parte inferior aparecen todas las especies que se absorben sobre la superficie del catalizador. En este caso encontramos entonces que la forma del denominador es esta. Aquí no encontramos el 1 más, sino que tenemos esta forma particular donde vamos a encontrar entonces multiplicaciones de presiones, multiplicaciones de constantes de equilibrio y uno de los principales datos es que no encontramos el 1. Es una de las formas de diferenciarlo. Nuevamente, si la velocidad inicial de reacción es tenida en cuenta, entonces las presiones parciales de los productos serán aproximadamente igual a 0 y por lo tanto la velocidad de reacción observada para el cumeno será igual a una constante por otra constante que sería la concentración de sitios del catalizador. En este caso, si lo miramos gráficamente, encontraríamos un gráfico de este estilo, una línea recta, ¿sí? Y esta línea recta es independiente de la presión parcial del cumeno. Podemos afirmar entonces que este tipo de suposición no corresponde al comportamiento observado, es decir, que la desorción del benceno no es el paso limitante de la reacción. Finalmente, les presento en la siguiente diapositiva un resumen de cuáles podrían ser las formas de las leyes de velocidad si existen digamos que algunas variaciones en la reacción sobre la superficie, que es el paso que normalmente o que con más frecuencia limita ese tipo de reacciones catalíticas. Este fue el paso que estuvimos analizando. En este caso hablábamos de un único sitio de reacción que se estaba utilizando, que era el del cumeno, que se transformaba en benceno y en propileno, pero solo el benceno estaba adherido a la superficie del catalizador. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el de dos sitios, ¿sí? O el de sitio dual? En este caso, entonces tenemos dos ejemplos. En el primero tenemos una especie que está absorbida sobre la superficie del catalizador y que requiere otro sitio de reacción para poder generar un producto. En este caso, A se transforma en B, pero se requiere de dos sitios de reacción para que la reacción sea eficaz. Aquí estamos proponiendo una reacción que es irreversible, por lo tanto en el numerador solamente aparece el reactivo, ¿sí? Ya que la reacción no se regresa. Y en el denominador entonces observamos algo parecido a lo que veíamos en el primer caso, pero lo encontramos elevado al cuadrado. Ese cuadrado está identificando estos dos sitios de reacción que se deben utilizar y aparecen en el denominador solo las especies que se absorben, en este caso A y B. Otro ejemplo de sitio dual es este, en el que tanto A como B son reactivos y están adheridos a la superficie y reaccionan para generar un único producto C adherido a la superficie, dejando un sitio de reacción libre. Aquí la ley de velocidad nuevamente se presenta este cuadrado que está especificando que se requieren dos sitios para poder hacer la reacción. Si tuviésemos una reacción termomolecular en la que tres moléculas participan de forma simultánea en un paso de reacción, entonces encontraríamos un cuadrado, un cubo. En el numerador en este caso aparecen dos especies, aparece A y B, puesto que son los dos reactivos que están participando y nuevamente la reacción es irreversible. Finalmente, si el mecanismo propuesto para la reacción sobre la superficie es el de Illy-Rideal, entonces vamos a encontrar una ley de velocidad de este estilo, en el cual aparecen las dos especies que participan en la reacción, pero en el denominador solamente aparecen las especies absorbidas. En este caso solo se absorbe A y C. B no se absorbe, por lo tanto no aparece en el denominador, y como ustedes pueden ver se está utilizando un único sitio activo, por lo tanto el denominador está elevado a la 1. Bueno, esto es todo en el video de hoy. Los invito para que aprendan mucho más y visiten las secciones del libro de Fogler, que son las secciones 10.3.6 y 10.3.7. Allí podrán encontrar más detalles y más casos de análisis para este tipo de reacciones catalíticas y sobre todo podrán ver cuál es el efecto de la temperatura sobre este tipo de reacciones.